Hola, bienvenido al segundo video de esta serie de geometría y trigonometría. En este segundo video seguiremos hablando de logaritmos, pero también nos introduciremos en los conceptos básicos de geometría euclidiana. Empecemos analizando las propiedades de los ángulos que se forman al cortar dos rectas paralelas. En este caso, el segmento AB es paralelo con el segmento CD. Esto se indica en la parte superior izquierda de la pantalla, y además este par de segmentos está siendo cortado por el segmento ST. En primer lugar, definiremos qué son los ángulos suplementarios y complementarios. Decimos que dos ángulos son suplementarios si su suma es igual a 180 grados. Y además, decimos que dos ángulos son complementarios si su suma es igual a 90 grados. Partiendo de estas dos definiciones, podremos continuar definiendo los distintos tipos de ángulos que se forman cuando se cortan dos rectas paralelas por medio de una recta secante. En primer lugar, analizaremos los ángulos alternos internos. Su nombre se debe a que se encuentran en la parte interna entre las dos rectas paralelas, tal y como se muestra en la pantalla. En este caso, tenemos dos pares de ángulos alternos internos. El primer par lo he puesto en rojo y el segundo lo he puesto en verde. Cada ángulo alterno interno es congruente con su par, o dicho en otras palabras, los ángulos del mismo color son iguales entre sí. Además, siempre tendremos un par de ángulos alternos internos que serán agudos y un par de ángulos que serán obtusos. Es decir, un par de ángulos será menor de 90 grados, que es el caso de los ángulos puestos en color verde, y el otro par será mayor de 90 grados, como es el caso de los ángulos puestos en color rojo. En segundo lugar, tenemos a los ángulos alternos externos. Su nombre se debe a que se encuentran en la parte externa de las dos rectas paralelas, tal y como se muestra en la pantalla. En este caso, tenemos dos pares de ángulos alternos externos. El primer par lo he puesto en rojo y el segundo lo he puesto en verde. Cada ángulo alterno externo es congruente con su par, o dicho en otras palabras, los ángulos del mismo color son iguales entre sí. Y al igual que en el caso anterior, tendremos un par de ángulos que serán agudos y otro par que serán obtusos. En tercer lugar, tenemos los ángulos colaterales internos, los cuales reciben su nombre debido a que se encuentran en la parte interna entre las dos rectas paralelas. Observa que los ángulos colaterales internos se encuentran del mismo lado de la recta secante. En este caso, tenemos dos pares de ángulos colaterales internos. El primer par lo he puesto en rojo y el segundo lo he puesto en verde. Los ángulos colaterales internos son ángulos suplementarios, es decir, suman 180 grados. En cuarto lugar, tenemos los ángulos colaterales externos, los cuales reciben su nombre debido a que se encuentran en la parte externa entre las dos rectas paralelas. Observa que al igual que en el caso anterior, los ángulos colaterales externos se encuentran del mismo lado de la recta secante. Por otro lado, seguimos teniendo dos pares de ángulos colaterales externos. El primer par lo he puesto en rojo y el segundo lo he puesto en verde. Los ángulos colaterales externos son ángulos suplementarios, es decir, suman 180 grados. En quinto lugar, tenemos a los ángulos correspondientes, los cuales reciben su nombre debido a que los ángulos que se forman en el cruce de la recta secante y una de las rectas paralelas, los haremos corresponder con el cruce de la recta secante y la otra recta paralela. Observa que se forman cuatro pares de ángulos correspondientes, los cuales he indicado con un color distinto. Es muy fácil observar que cada par de ángulos son iguales entre sí. Por ejemplo, los ángulos amarillos son iguales, y los ángulos azules también son iguales, y así podemos hacer con los otros colores también. Por último, tenemos a los ángulos opuestos por el vértice. Este tipo de ángulos reciben su nombre por razones obvias, en donde los vértices se forman en el cruce entre las rectas paralelas y la recta secante. Al igual que en el caso anterior, tenemos cuatro pares de ángulos opuestos por el vértice, y además cada par de ángulos son iguales entre sí. Por ejemplo, los ángulos amarillos son iguales, o los ángulos azules también son iguales, y así lo podemos hacer con los otros colores también. Habiendo definido estos conceptos, ahora sí, vayamos a resolver los problemas de la guía. El problema número 6 nos pide encontrar el valor de x y y de acuerdo con el dibujo mostrado en pantalla. Observa que tenemos dos rectas paralelas y están siendo cortadas por una recta secante. En primer lugar, podemos observar que tenemos dos ángulos correspondientes, uno dado por 3x más 2 y el otro por 140 grados. Esto lo podemos representar de la siguiente forma. Con esta ecuación podemos averiguar cuál es el valor de la variable x. Lo único que tenemos que hacer es restar 2 grados en ambos lados de la ecuación, obteniendo lo siguiente. Finalmente, dividiendo toda la ecuación entre 3, tenemos que x será igual a 46 grados. Por último, podemos observar los ángulos suplementarios,
los cuales están representados por x menos y y 140 grados respectivamente. Al decir que ambos ángulos son suplementarios, estamos diciendo que su suma es igual a 180 grados. Por lo tanto, esto lo podemos representar de la siguiente forma. Lo único que tendremos que hacer es encontrar el valor de y, ya que el valor de x lo hemos obtenido en los pasos anteriores. Restando 140 grados en ambos miembros de la ecuación, obtenemos lo siguiente. Ahora podemos reemplazar el valor de x que habíamos obtenido. Finalmente, para obtener el valor de y, restamos 46 grados en ambos miembros de la ecuación, obteniendo el siguiente resultado. Observa que en ambos lados de la ecuación tenemos términos con signo negativo, por lo tanto, si multiplicamos toda la expresión por menos 1, obtenemos que el valor de y será igual a 6 grados. Y de esta forma hemos resuelto el problema número 6. Vayamos con el siguiente. El problema número 7 nos pide resolver la ecuación logarítmica mostrada en pantalla. Si no has visto el video anterior, te sugiero que lo busques, ya que ahí hacemos una pequeña introducción y mostramos las propiedades necesarias para poder resolver este tipo de problemas. Te lo voy a dejar en las tarjetas y si no también lo tendrás abajo en la descripción. En primer lugar, utilizaremos la siguiente propiedad para poder simplificar la ecuación. Observa que cuando tenemos una suma de dos logaritmos con la misma base, lo podemos expresar como un solo logaritmo en donde los argumentos se multiplican. Utilizando esta propiedad, obtenemos la siguiente expresión. En este punto, podríamos dar por resuelto el problema, ya que al tener dos logaritmos con la misma base en ambos miembros de la ecuación, podríamos afirmar que para que se cumpla la igualdad, los argumentos en ambos logaritmos deben ser iguales. Sin embargo, para terminar de resolver correctamente este problema, eliminaremos los logaritmos utilizando su operación inversa. Recuerda que la operación inversa de los logaritmos es la exponenciación. Por lo tanto, si queremos eliminar los logaritmos de base 1/5, deberemos utilizar la función exponencial de base 1/5. Así que aplicando la función exponencial de base 1/5 en ambos miembros de la ecuación, obtenemos lo siguiente. Al ser operaciones inversas la función exponencial y el logaritmo, podemos simplificarlos de la siguiente forma, obteniendo como resultado que x es igual a 30, justo y como lo había mencionado en el paso anterior. Sin embargo, es muy conveniente que sepas cómo eliminar la función logaritmo utilizando su operación inversa. El problema número 8 nos pide resolver la siguiente ecuación. Para poder hacerlo, deberemos encontrar el valor de x. Sin embargo, observa que la variable se encuentra en el exponente. Así que lo que deberemos hacer es quitarla de ahí, utilizando la operación inversa de la exponenciación. En el primer miembro de la ecuación tenemos una función exponencial de base 4. Por lo tanto, si queremos quitar esta base, deberemos utilizar el logaritmo base 4 para poder hacerlo. Así que aplicando el logaritmo base 4 en ambos miembros de la ecuación, obtenemos lo siguiente. Utilizando la propiedad mostrada en pantalla, pasaremos el exponente de la función del primer miembro de la ecuación como coeficiente del logaritmo. Además, sabemos que el logaritmo base 4 de 4 es igual a 1, por lo tanto, simplificaremos estos dos términos en ambos lados de la ecuación, con lo cual obtenemos la siguiente expresión. Observa que ya tenemos una expresión en donde la variable no aparece en el exponente, y de hecho, esta expresión es extremadamente simple de resolver. Lo único que tendríamos que hacer es restar 2 en ambos miembros de la ecuación, obteniendo que x es igual a menos 1. De esta forma, hemos resuelto el octavo problema de esta sección. Vayamos con el siguiente. El problema 9 nos pide calcular la longitud del segmento DA de acuerdo con la siguiente figura. Los datos que tenemos a primera vista son los siguientes. En primer lugar, nos dicen que la hipotenusa del triángulo más alto es igual a la raíz cuadrada de 41. Además, del enunciado del problema, sabemos que el segmento DB representa la altura del triángulo más pequeño, la cual podemos representar con la letra H solo para simplificar la notación. Por otro lado, nos dicen que el segmento AC es equivalente a 2 veces el segmento DB, el cual hemos representado con la letra H. Por lo tanto, podemos reemplazar el valor de AC por 2H como se muestra a continuación. Por último, sabemos que los dos triángulos comparten la misma base, la cual es igual a 5. Lo primero que debemos hacer es encontrar el valor de H, el cual lo calcularemos con los datos que tenemos del triángulo de mayor altura. Utilizando el teorema de Pitágoras, podemos afirmar lo siguiente. Observa que la suma del cuadrado de los catetos será igual al cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es la raíz cuadrada de 41. Desarrollando un poco esta expresión, obtenemos lo siguiente. Si restamos 25 en ambos miembros de la ecuación, generamos lo siguiente. Y si ahora dividimos esto entre 4, obtenemos que h al cuadrado es igual a 4.
Así que lo único que nos resta por hacer es sacar raíz cuadrada en ambos miembros de la ecuación, obteniendo como resultado más y menos 2. Evidentemente, no podemos tomar la raíz negativa, ya que h representa una distancia y las distancias no pueden ser negativas. Así que el valor de h que estábamos buscando será igual a 2. Una vez habiendo obtenido el valor de h, ya solo nos resta calcular el valor del segmento DA, el cual representa la hipotenusa del triángulo de menor altura. Utilizando nuevamente el teorema de Pitágoras, obtenemos la siguiente expresión. Solo para acomodar el valor que estamos buscando del lado izquierdo de la igualdad, reescribiremos esta expresión como se muestra a continuación. Desarrollando el segundo miembro de la ecuación, obtenemos lo siguiente. Finalmente, si sabemos que el cuadrado del segmento AD es igual a 29, entonces lo único que nos resta por hacer es aplicar la raíz cuadrada en ambos miembros de la ecuación, obteniendo como resultado que el segmento AD es igual a la raíz cuadrada positiva de 29. Y de esta forma hemos resuelto el noveno problema de esta sección. El último problema de este video nos pide relacionar los valores dados en radianes de la primera columna con su equivalente en grados dado en la segunda columna. Sabemos que un radián tiene una equivalencia en grados igual a 57.29. Esto se obtiene al colocar un radio de la circunferencia sobre su perímetro, y la abertura que se genera desde el inicio hasta el final del radio son los 57.29 grados. Por lo tanto, sabemos que 2 pi radianes son iguales a 360 grados, o en otras palabras, 2 pi radianes equivalen al perímetro de toda la circunferencia. Así que ocupando una simple regla de 3, lo único que deberemos hacer es sustituir los valores de la primera columna para encontrar su equivalencia en grados. Comencemos calculando a cuántos grados equivale pi medios radianes. Sabemos que para resolver la regla de 3, debemos multiplicar pi medios por 360 grados y eso dividirlo entre 2 pi radianes. Observa que tenemos pi radianes tanto en el numerador como en el denominador, los cuales podemos simplificar. Así que desarrollando esta expresión, obtenemos que pi medios radianes equivalen a 90 grados. Con esto, concluimos que el inciso 1 lo relacionaremos con la opción C. Ahora veamos a cuánto equivale pi sextos radianes. Aplicando la misma regla de 3 que en el caso anterior, generamos la siguiente expresión. Y desarrollando las operaciones correspondientes, obtenemos que pi sextos radianes equivalen a 30 grados. Así que relacionaremos el inciso 2 con la opción A. Si ahora analizamos el valor dado en el inciso 3 y aplicamos la regla de 3 correspondiente, obtenemos la siguiente expresión. Desarrollando las multiplicaciones y la división, obtenemos que 3/4 de pi radianes será equivalente a 135 grados. Así que concluimos que el inciso 3 está relacionado con la opción B. Por último, calcularemos cuál es la equivalencia de 4/3 de pi radianes. Reemplazando este valor en la regla de 3, podemos generar la siguiente expresión. Simplificando y resolviendo la división, obtenemos que la equivalencia de 4/3 pi radianes será igual a 240 grados. Finalmente, concluimos que el inciso 4 está relacionado con la opción D. Y bien, pues hasta aquí termina la explicación. No olvides suscribirte y compartir este video con tus compañeros y amigos. De mi parte ha sido todo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.